Este anillo de oro pesa 4 gramos. Para conseguir esos gramos se necesitaron 10 toneladas de mineral bruto. Y para separar el oro puro se usaron 5 kilos de un veneno, cianuro. Mientras el anillo se va a la joyería, lo que sobra del proceso queda botado y se acumula en estos tranques de relaves. Aunque casi nunca los vemos, en Chile hay cientos de ellos. Cuando están operativos, parecen lagunas paradisíacas, pero están llenos de tóxicos. Y cuando pasa el tiempo, quedan abandonados, se secan, crecen los matorrales y pasamos a su lado sin saber que el interior de un tranque de relaves se mantiene líquido y que si no está bien asegurado se puede desmoronar. Para el terremoto de 1965 murieron 200 personas, muchas de ellas niños, cuando colapsó un tranque cerca de La Calera en la carretera al norte. Este año, en febrero, se cayó otro en el sur y una familia completa quedó aplastada bajo 4 metros de barro cianurado. Y que se caigan no es el único riesgo. De un tranque de relaves abandonado vuela polvo que puede ser cancerígeno y si su base no es impermeable, puede contaminar también las napas de aguas subterráneas. Pero lo más grave es que las autoridades en Chile saben desde hace años dónde están muchos de esos tranques abandonados y no le han informado a las comunidades. Hay ex candidatos a la presidencia, ex ministros y ex ejecutivos de Codelco involucrados en casos de contaminación. ¿Qué ha hecho el Cernagio Min al respecto? Peor aún, nos han ocultado información. Esta investigación periodística revela muchos de los documentos, imágenes y testimonios de esta amenaza, que nuestras autoridades han tratado de mantener en secreto hasta ahora. Henry Jürgens es una de las víctimas de la desinformación en que vivimos los chilenos sobre los relaves mineros abandonados. Tiene 37 años y en el 2002, recién casado, quiso cumplir un sueño que terminó llevándolo a una trampa. Estamos buscando un refugio, un lugar donde pudiéramos hacer familia, con buen clima, donde empezar de cero y hacerlo a nuestra manera, un lugar donde buscar seguridad. Planificarnos en el tiempo, donde imaginarnos en el tiempo de abuelo, un lugar para que nuestra familia estuviera para siempre. Llegaron a este fundo que estaba a la venta en Pencahue, cerca de Talca, en el sur de Chile. Lo compraron para criar caballos, desarrollar una viña y cultivar aceitunas para producir aceite de oliva orgánico. El aceite de oliva sirve para dar luz, para dar salud. Es un producto noble, era una industria nueva en Chile. Henry y su mujer se enamoraron de la vieja casa patronal del 1800 y decidieron venirse a vivir al campo. Pucha, este es un pequeño paraíso. Cuando llegamos, encontramos increíble todas estas palmas antiguas, tienen más de 1000 años. Vimos la casa, que es preciosa, y vimos que había como unos escombros y no, eso es una mina antigua y ya está cerrada, nos dijeron. Eso ya se van a llevar todo, van a desmantelar todo y no reviste ninguna importancia, me dijeron. Al tiempo me enteré de que había un tranque relave. Para mí era un cerro seco nomás, porque nadie me dijo en qué consistía un tranque relave ni que eventualmente podía ser un peligro, que los relaves se pueden hacer mal o se pueden caer, que por dentro son líquidos. Uno piensa que es pura tierra nomás. Ni en la escritura, ni en el conservador, ni en la MUNI, certificado de informes previos, ni Salud, ni Cernagio Min. Nadie vino a decir nada. No había ninguna señalización en absoluto de que hubiera alguna peligrosidad. O sea, yo para adivinar que aquí había un peligro tendría que haber sido un mago. ¿Y a simple vista no se ve nada peligroso tampoco? Lamentablemente, muy lamentablemente,
nadie se acercó a decirnos eso. Y no figuraba en ningún papel de todos los papeles a los cuales yo tuve acceso. O sea, no había forma de saber que estábamos en una zona de peligro, y de mucho peligro. Este es el escritorio. Estos los papás del Esther. Henry e Isabel, su esposa, remodelaron la casa del fondo y la transformaron en su nido. En el 2004 nació Esther, la primera de sus hijas, y en el 2006 Flora, la segunda. Ahí la Angélica. Uy, qué cosa. En la casa los ayudaba Angélica Chamorro, a quien conocían desde hace más de 20 años. Este exquisitísimo plato. La Angélica se vino de Parral muy joven a trabajar a donde mi suegra. Cuando se juntó con Alejandro se fueron a ir a la Florida y ella tuvo a la María Alejandra, su primera hija. Después, cuando la tuvo, se fue a trabajar con nosotros, que estábamos recién casados. Y nosotros decidimos venirnos para acá a vivir. Y la invitamos y nos dijo que habló con Alejandro y dijo que sí, que fascinada. Primero tenía que tener su agüita, Isabel, y después se vinieron. Y les construimos aquí al lado de la casa, un lugar que estaba como cerquita, pero a la vez privado. ¿Y ese? No sé. Ese también es de pato. ¿O de pato? ¿Y cómo sabes que es de pato? Porque son más cafecitos. Lejos de cualquier jardín infantil, Isabel y María Alejandra, las hijas de Angélica Chamorro y Alejandro Galvez, se criaron junto a las dos hijas de Henry. Eran las vecinas. Vivían acá, mis hijas pasaban todo el día metidas en la casa de ellas. Compartíamos todo, la quinta, la fruta, la huerta. Era todo el día de aquí para allá, de allá para acá, las niñas felices, juntas, siempre. Lo pasábamos súper bien. Y mi mejor niño. A ti, cumpleaños, don Henry, que los cumplas feliz. ¡Bravo! Esther, aplaude. Nos gustaba música similar. De hecho, yo les regalaba cassettes. Nos metimos, después de que pasó esto, a la cocina a buscar los cassettes de la Angélica. Y está el cassette que ya más escuchaba de Silvio, que era Al final de este viaje. La última semana de febrero del 2010, Henry viajó a Santiago con su mujer y sus hijas, que entrarían al colegio. La noche del terremoto no estuvo en su casa en el campo. Recién supo lo que pasó al día siguiente. Me llamaron el día sábado, en la mañana, justo entró un llamado cuando estaba todo colapsado. Me dijeron que se había caído el tranque de la mina. El tranque para nosotros era un cerro de arena simplemente. Yo jamás pensé que eso tenía, porque no tenía cómo saberlo, o sea, a menos que hubiera indagado, pero para mí era un cerro de arena esa cuestión, que alguna vez tuvo materiales tóxicos. Me llamaron que se había caído eso. Dije, pero ¿qué pasa? Y al final, claro, era una enorme masa de barro de múltiples colores que bajó por la quebrada a una velocidad enorme, destruyendo todo a su paso, botando, parece que una zonajera enorme, y que había tapado la casa de los Galvez Chamorro. Yo dije, no, los Galvez Chamorro están de vacaciones. El viernes salían de vacaciones. Me dicen, no, parece que la camioneta estaba mal, así que la mandaron a arreglar. Estaban ahí. Chuta. Vine para acá, pues. Vengo y me encuentro con que está todo tapado, está todo el campo tapado de material multicolor y que no hay rastro de gran parte aquí del jardín y que no hay rastro en la casa de ellos, que está absolutamente tapada bajo tierra. Que la Angélica salió para afuera de la casa y vio lo que venía encima, bajando por la quebrada, y se volvieron a meter dentro de la casa. Así que conseguimos un par de máquinas retroexcavadoras, empezamos a buscar. Lo encontramos el martes, en la tarde.
empezaron a aparecer las cosas de ellos, las cosas de las niñitas. Afortunadamente salieron, los cuerpos no estaban tan dañados, pero es una situación absolutamente extrema, una situación que yo jamás esperé que tendría que enfrentar. Isabelita era regalona mía, andaba detrás mío para todos lados. Tenía especial cariño hacia esa niñita. Siempre, para donde yo fuera, quería ir y qué sé yo. Entonces, uno de los hermanos de la Angélica me dijo, llévela usted, lleva a su niña. Cuando los trajimos acá, aquí hicimos una cosita improvisada como para rezar. El relave que se derrumbó estaba a menos de 500 metros de la casa de Henry, en la mina Las Palmas, justo en el fondo contiguo a su campo. La compañía minera Las Palmas estaba vinculada al empresario y ex candidato presidencial Francisco Javier Errázuriz. El permiso para construir el tranque fue otorgado en 1997 por el Servicio Nacional de Geología y Minería, más conocido como Sernagiomin. En él se depositaron las toneladas de desechos que por casi una década generó la explotación de esta mina de oro. En la planta contigua se procesaba el mineral, para lo que se usaron miles de kilos de cianuro. El cianuro, permitido y frecuentemente utilizado en la minería chilena, es altamente venenoso. Puede presentarse en forma de gas, como el usado por los nazis en los campos de exterminio, o en cristales, como el que se usó diluido con agua en el proceso de obtener oro puro, aquí en la mina Las Palmas. El relave llegó a tener casi 500 miligramos de cianuro por litro. Bastan 200 miligramos para matar a un ser humano. En 1998 la veta de oro se agotó. La minera dejó de ser negocio y presentaron un plan de cierre voluntario al Sernagiomin. En esta autorización, el servicio asegura que el plan cumplía con las precauciones mínimas necesarias para dar seguridad y protección a las personas y el medio ambiente. Apelando a la Ley de Acceso a la Información, solicitamos el detalle de esas medidas, pero los abogados de la empresa se negaron a difundirlas. A lo que sí accedimos fue a este documento, según el cual, un año después de aprobado el cierre, el Sernagiomin se dio cuenta de que el gerente de la minera les había entregado información falsa y que el plan no se había concretado. Después de esto los multaron con casi 700.000 pesos y les dieron un plazo para ejecutarlo. Pero pasaron los meses y luego los años, y el Sernagiomin no cuenta con un informe que garantice que ese cierre se hiciera como corresponde. Más grave aún, en nuestra investigación descubrimos estas fotos que registraron una peligrosa situación que se produjo en mayo del año 2000, 2 años después de ser autorizado el plan de cierre, cuando por culpa de las lluvias el muro del tranque de relaves cedió y parte del contenido con cianuro cayó sobre el estero que pasaba por el campo que después le venderían a Henry Jürgens. 0,2 miligramos de cianuro por litro es el límite permitido en Chile. 17,5 miligramos por litro de agua encontraron en esos días en el estero Las Palmas los fiscalizadores del Servicio de Salud, afirmando que era un serio riesgo para los vecinos del lugar. En octubre de ese mismo año, uno de los técnicos del Sernagiomin emitió este último informe, alertando de lo ocurrido y recomendando medidas. Pero tampoco se sabe si se concretaron. Han pasado 10 años y el Sernagiomin asegura que no tiene a la mano los documentos de las fiscalizaciones que se deberían haber hecho con posterioridad. Estas fotos fueron tomadas en febrero pasado, justo una semana antes del último derrumbe. Aquí se ve claramente el relave, el muro de contención y abajo la casa patronal que remodeló Henry y al lado la que construyó para los Gálvez Chamorro.
Así es como por años lo conocían los vecinos, que incluso ingenuamente muchas veces venían a pasear a este lugar. Y así es como quedó después de este nuevo colapso. Por causas que aún se están investigando, el talud cedió y volvieron a rodar toneladas de material tóxico. Solo que esta vez se desplomó un 90% del volumen del tranque y terminó con la vida de 4 personas. En esta foto se dimensionan las 14 hectáreas de terreno que quedaron sepultadas y también cómo el derrame subió por las laderas de los predios contiguos, llegando a pocos metros de las casas de Henry y de los otros vecinos, pero arrasando con la de Angélica y toda su familia en el interior. Los dueños de la minera se defienden argumentando que esa casa fue construida después que cerraron la mina, autorizados, insisten, por el Cernagiomín. El Cernagiomín en sus respuestas no hace alusión a las irregularidades detectadas el 2000 y sin responsabilizar tampoco a la empresa concluye que el relave se pudo haber caído por la aparición inesperada de una vertiente subterránea. Lo que reclama Henry es por la total falta de advertencias acerca del riesgo que existía. Aquí ya vemos 7 casas viviendo en lo que ahora hablaron como una zona de peligro. Esta casa tiene más de 200 años y había gente viviendo cuando se hizo el tranque. Se hizo aguas arriba, directamente, donde afecta directamente toda esta zona. Entonces, si es que van a hablar de un área de peligro, que hagan algo al respecto. O sea, que tomen alguna medida. Porque si dicen los papeles de ellos solamente que es un área de peligro, eso no le sirve a nadie. La gente se va a seguir muriendo. Y las aguas se van a seguir contaminando y se van a seguir pudriendo las comunas como esta comuna está bajo una enorme amenaza. Y lo que hay acá atrás de la casa es un asco. Es horrible. No puede ser que se hagan las cosas tan mal. Y si las van a hacer tan mal, que por lo menos te avisen. Que te digan que puede quedarle en barra. Que hay alguna instancia que te oriente, si es que estáis viviendo al lado de una bomba de tiempo, de una trampa. No puede ser. Y Chile está lleno de estas cochinas. Están todas botadas. Y la gente vive al lado y no tiene idea. ¿Dónde están los otros tranques de relaves abandonados en el país? ¿Dónde están los otros chilenos que, como Henry, viven al lado de un pasivo minero sin tener idea de la amenaza a la que se están exponiendo? La agencia de cooperación japonesa, preocupada por la desinformación que había en Chile hasta fines de los 90, financió un proyecto para que el Cernagiomín elaborara el primer catastro de faenas mineras abandonadas o paralizadas. Fue un trabajo preliminar que ni siquiera se hizo en todas las regiones, pero que logró identificar a más de 200 de estos casos. En junio de este año, le pedimos al Cernagiomín una copia de ese catastro, pero pasó el plazo dado por la ley y no contestaron. Elevamos entonces un recurso al Consejo de la Transparencia, pero también pasaron los plazos sin respuesta. Recién a principios de octubre, 4 meses después, cuando ya sabían que estábamos investigando, nos hicieron llegar por correo esta copia, pero solo de la primera edición, que se imprimió en el 2007, sin adjuntar las actualizaciones que han seguido realizando. A pesar de la evidente importancia, el contenido de este libro nunca se ha difundido públicamente. El Cernagiomín ha entregado las estadísticas generales, pero casi ni un chileno ha visto estas fichas ni sabe dónde están, ni cuán peligrosos son estos piques mal cerrados y estos relaves con riesgo de contaminación y taludes inestables. La última página del catastro está dedicada a uno de los casos con mayor nivel de alarma de todos los que se evaluaron. El de la empresa Refimet, en las cercanías de Rungue, a solo 54 kilómetros al norte de Santiago. La Fundición Refimet nació en 1981. En esa época, los empresarios mineros Alfonso Dulanto y Alejandro Noemi se enteraron de que el concentrado de oro que extraía la compañía minera El Indio venía asociado a un contenido tan alto de arsénico
que se hacía imposible fundirlo en la ENAMI en ventanas. Y entonces acordaron un contrato para remover el metal pesado en esta planta refinadora en Runge. Hasta que dejaron de operar en 1993, llegaron a procesar 2.000 toneladas de concentrado de oro al mes, y el líquido con arsénico que sobraba se lo llevaban en camiones aljibe para depositarlo aquí, en estas piscinas autorizadas por el Cernagiomín, 5 kilómetros al sur del pueblo de Runge y a menos de 400 metros de la carretera más importante del país. Se estima que como mínimo se acumularon aquí 4.800 toneladas de residuos arsenicales, específicamente de trisulfuro y trióxido de arsénico. Bernard Dold es experto en minería sustentable y profesor visitante de la Universidad de Concepción. Probablemente uno de los científicos que más ha estudiado el arsénico en los tranques de relaves en nuestro país. El veneno en sí es el trióxido de arsénico, que es un polvo blanco que se disuelve muy bien en agua. Entonces, cuando entra en el agua se puede indigerir fácilmente y actúa como veneno. Entonces, la exposición a concentraciones altas al arsénico en esta forma es tóxico y puede ser mortal. Y también cuando son concentraciones más bajas y exposición sobre largo tiempo, también hay un riesgo de aumento de ciertas enfermedades. Está comprobado, digamos, que el arsénico es cancerígeno, entonces el riesgo de enfermarse con un cáncer de piel es mayor. El arsénico está presente en la naturaleza, sobre todo en zonas volcánicas, como nuestro país. Muchas veces en la extracción minera viene asociado a los metales valiosos como el cobre y el oro. Tenemos mucho aquí en Chile, digamos, como un país minero, y el arsénico a la mineralogía del yacimiento está asociado. Entonces hay siempre como producto final del proceso de la fundición el trióxido arsénico que hay que depositar en forma adecuada en depósitos para desechos tóxicos que están bien sellados, que no hay ningún chance de contacto con la napa freática y transporte eólico. Los dueños de Refimet son ingenieros y además tenían una vasta experiencia en minería. Alejandro Noemi fue vicepresidente ejecutivo de Codelco desde el 90 al 94 y Alfonso Dulanto fue ministro de Minería en el gobierno de Ricardo Lagos. Nos preguntamos si eran conscientes de los riesgos cuando dejaron abandonados esos residuos. 10 años después, el 2003, el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania le ofreció al Cernagiomín hacer un manual para evaluar el nivel de riesgo de los pasivos mineros con la idea final de redactar un proyecto de ley que nos permitiera a los chilenos enfrentar esta herencia indeseada de la minería. Y para el proyecto piloto eligieron los depósitos de arsénico que había dejado la operación de Refimet. Estas fotos fueron tomadas por miembros del equipo que hizo esta investigación, que por primera vez se hace pública, ya que el Cernagiomín ha guardado silencio hasta el día de hoy sobre el descubrimiento que hicieron en el Fundo Llanos de Runge. Cuando los técnicos llegaron al lugar a principios del 2004, encontraron las piscinas oficiales, en las que se botaron más de 13.000 toneladas de residuos mineros con hasta un 40% de arsénico. Pero al caminar un poco más allá, descubrieron este hoyo y se dieron cuenta de que se trataba de un depósito que nunca había sido informado y que a simple vista no contaba con ningún tipo de seguridad o impermeabilización. El hallazgo de unos documentos semiquemados con resultados alarmantes de porcentaje de arsénico en el subsuelo en el pasado alertó a los técnicos alemanes y decidieron volver para tomar nuevas muestras en el lugar. Temían que si por ahorrar dinero o alguna otra razón los dueños de Refimet habían depositado arsénico directamente en la tierra, y si esos residuos habían permanecido así por más de 10 años, el sector pudiera estar seriamente contaminado.
Cuando regresaron con los materiales para hacer los muestreos, su preocupación aumentó al descubrir que el arsénico había sido retirado del pozo clandestino y trasladado a las otras piscinas, donde lo estaban cubriendo con unas carpetas de plástico. Ahora, lejos de terminar con la amenaza, eso podría significar que el tóxico pudo haber sido diseminado por una zona mayor. Y en cuanto a las piscinas oficiales, tenían dudas también de que el sello basal que se supone deberían tener fuera suficiente o que no tuviera roturas que permitieran filtraciones. Ocupando todas las herramientas disponibles, hicieron mapas con GPS para tomar las muestras, recogieron ejemplos del suelo, de los esteros, e hicieron más de 10 sondajes especiales y sacaron agua de las norias de los vecinos. Los primeros resultados fueron inquietantes. Arrojaron niveles de arsénico sobre lo permitido por la norma chilena en las pozas de agua y también en algunos de los sondajes. Además, en algunos puntos específicos ni siquiera se encontraron con un sello basal que evitara el escurrimiento del arsénico hacia las rocas más profundas. Esto mismo podía significar que hubiera una pluma de contaminación subterránea, que podría afectar las napas de agua de todo el sector. Y muchos de los vecinos dependen de norias para el abastecimiento de agua. La noria de la familia Ramírez, por ejemplo, que vivía a 1 kilómetro de los depósitos, arrojó un contenido de arsénico inadmisible para el agua de consumo humano y de regadío. No se podía decir con certeza la fuente del metal pesado, pero era urgente realizar más mediciones para determinarla. Después de 2 años, el informe final entregado por los alemanes fue lapidario. El nivel de riesgo para el cuidador de los depósitos era inaceptable. Lo mismo ocurría para futuros residentes dedicados a actividades agrícolas, y además debía prohibirse la caza del lugar. Y en la última de sus conclusiones, aseguraban que era necesario hacer nuevos estudios para determinar el origen exacto de la contaminación y su grado de avance, pues por las pendientes era posible que en los siguientes 30 años llegara hasta el estero de Rungue y de ahí afectara a Tiltil, Polpaico, Lampa, la Laguna Carén, el río Mapocho y el río Maipo. Han pasado 5 años y queremos saber si se hizo algo de todo esto. Viajamos a Rungue buscando a la familia Ramírez. Con la foto de la noria en la mano encontramos la parcela. Los Ramírez ya no viven aquí. Hace 3 años, Pedro García llegó con sus 4 hijos a trabajar en este campo al otro lado del camino de Refimet. Nunca le advirtieron que en el 2004 el agua de esta noria tenía tanto arsénico que no podía ser usada para consumo humano. Esta agua viene de las cordilleras, claro, de las napas subterráneas. Pedro, ¿y cómo es el agua? El agua es... Para consumirla no hay que echarle nada, es una agua limpia y que esta noria tiene 20 metros de profundidad, pero con 10 metros de agua. Y usted dice que es limpia, ¿y quién le ha dicho que es limpia? ¿Cómo sabe que es limpia? Porque, bueno, nosotros consumimos de esta agua y tenemos un bebé de 6 meses, 7 meses y beben agua cruda, entonces nunca le ha hecho mal, digamos, para el estómago, para nada. ¿Y usted conoció, Pedro, a la familia que vivía antes que usted acá, la familia Ramírez? No. Ya, es que ¿sabe qué? Mire, yo encontré en mi investigación unos documentos que en el año 2004 vinieron los técnicos del Cernagiomín para acá, ¿ya? Del Servicio Nacional de Geología y Minas, porque estaban investigando la contaminación de esas piscinas que hay allá con arsénico al frente. Claro, esos son que eran unos depósitos de líquido que echaban los señores Calleja. De arsénico. Claro. Entonces ellos midieron el agua en todo este sector y en esta noria encontraron contaminación en el año 2004. 2004. Mucha contaminación. ¿Alguien le advirtió alguna vez de esto? Nunca me ha dicho nada. En los 3 años que Pedro y su familia viven aquí, nadie ha vuelto a medir el nivel de arsénico en el agua de su noria. A principios de octubre acompañamos a una empresa especializada para tomar una muestra.
Los resultados estarán en 5 días. Hola. Que aquí están los exámenes, ¿Ya? para que usted los vea. Llegamos a la casa de Pedro García con los resultados de las mediciones de agua de su noria. Debido a su indiscutido efecto cancerígeno, la Organización Mundial de la Salud recomienda como límite máximo de arsénico en el agua de consumo humano un 0,01 miligramos por litro. Chile adoptó esa misma norma en el año 2005. ¿A dónde dices? Esta es la prueba de arsénico que hicieron. Este es el resultado de su muestra. Este es el límite máximo. ¿Y eso significa? Significa que quintuplica el límite máximo. O sea, tiene mucho Tiene 5 veces más arsénico del que debería tener. del que debería tener. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Pescar mis monos y irme. ¿O no? Sí, porque si usted me está diciendo que esto al final lo hace daño, tendría que irme. O tomar agua de otro lado. O de lo contrario, tendría que conseguirme agua en la MUNI y esa agua dejarla para nosotros y esta agua para los animales. La municipalidad de Tiltil ya abastece de agua potable a varios vecinos del sector. Algunos de ellos fueron víctimas de otro episodio de contaminación de aguas provocado por otra de las empresas de Alejandro Noemi. Al lado de la Fundición Refimet, en los años 80, operó la planta Nogas, que trataba algunos de los residuos provenientes de la división El Teniente de Codelco. En el 2001, el SESMA inició un sumario sanitario contra la empresa por descargar líquidos percolados en el estero de Rungue, que abastece de agua de regadío al sector agrícola de la comuna. Alejandro Noemi aseguró que el problema tenía su origen en el rompimiento del sello basal de uno de los tranques de Nogas provocado por el terremoto de 1985. Pero en su informe el SESMA es categórico y demuestra con estas fotografías cómo el rebalse de uno de los relaves era vertido intencionalmente a través de estos tubos al estero. El Cernagiomín, en cambio, avala los argumentos de la empresa en cuanto al rompimiento de la capa impermeabilizante por culpa del terremoto 16 años atrás. Así, mientras el SESMA cursó una multa, el Cernagiomín dijo que las medidas tomadas por la empresa eran las acertadas, aunque mejorables. Un año después, el socio de Noemi, Alfonso Dulanto, asumió como ministro de Minería. Y estaba en ese cargo cuando, en 2005, los expertos alemanes le entregaron un primer informe al Servicio Nacional de Geología y Minería con la investigación de los depósitos de arsénico de Refimet. En 2006, el entonces director del Cernagiomín, Patricio Cartagena, recibió un segundo informe, pero no hizo públicos sus resultados y tampoco siguió la recomendación de advertirle a la Dirección General de Aguas, ni al SAC, ni al Servicio de Salud de la contaminación encontrada. Pasaron 2 años cuando Alfonso Dulanto quiso deshacerse del Fundo El Llano y le pidió a su amigo Gonzalo Cruzat que lo pusiera a la venta. Lo compró la Sociedad Agrícola Rungue y su presidente, José Miguel Mingo, asegura que nunca fue informado de la investigación de los alemanes. Ni Alfonso Dulanto, ni Alejandro Noemi, ni Patricio Cartagena aceptaron hablar en cámara para este reportaje. En cuanto al Cernagiomín, la respuesta oficial del actual director es que, dadas las circunstancias actuales y en consideración que hay actuaciones administrativas pendientes que les impiden emitir opinión anticipada, no es posible acceder a lo que solicitamos. En los últimos 2 años, el Cernagiomín no ha visitado el Fundo El Llano ni ha vuelto a tomar muestras de los sondajes que quedaron instalados. Bernard Dolt no participó en las investigaciones del caso Refimet, pero sí advierte sobre la urgencia de mantener esos depósitos bajo cuidado, sobre todo sabiendo que después del terremoto de este año, nadie ha ido a chequear su estado.
Sería muy conveniente ver qué pasa ahí, porque digamos, los viejos depósitos podrían quizás tener unos daños que hay que reparar para que no haya infiltración a las napas y todo eso. Han pasado casi 6 meses desde el derrumbe del tranque de relaves en Pencahue y Henry todavía está atrapado en el desastre que dejaron estas toneladas de residuos mineros. Este era nuestro jardín. La gente de Servicio de Salud nos dijeron que la contaminación aquí era principalmente por plomo, pero que eran cantidades altísimas. El último golpe fue darse cuenta de que durante todo el tiempo que vivieron aquí, él y su familia se bañaron y tomaron agua que venía de uno de los esteros que pasaba justo al lado del tranque de relaves. ¿A ti te da miedo lo que pueda haber pasado con la salud de ustedes ahora? Sí, estamos inquietos. Tenemos que saber si es que tenemos contaminación, especialmente la gente que ha estado viviendo estos últimos 15 años. Nosotros estuvimos 6 años acá viviendo, 7 años. Hay gente que lleva 20 años, como Don Hernán, como Juan Sala. Así que vamos a tener que hacernos exámenes para ver si es que desde antes esto estaba muy contaminado, sin que nadie lo supiera o sin que nadie nos dijera. A mediados de año, Henry viaja a Santiago con un grupo de sus trabajadores para hacerse exámenes de sangre en el Instituto de Salud Pública. Pedirá que evalúen si están contaminados con arsénico, mercurio o plomo, los metales pesados más frecuentes de los desechos mineros. Una semana después del derrumbe llegaron hasta el campo de Henry los funcionarios del Cernagiomín, de la Dirección General de Aguas y del Ministerio de Obras Públicas. Estaban preocupados por la exposición al cianuro que estaban sufriendo los cauces de agua y que se repitiera la grave contaminación del año 2000. Aunque ahora la situación era peor, ya que 2 esteros quedaron completamente tapados por esta especie de barro tóxico. En un principio le dijeron a la empresa que limpiara el lugar y le dieron 30 días de plazo. Pero la minera no cumplió y más encima aseguró, como se lee en esta carta, que la casa de los Galvez Chamorro estaba ubicada a 7,5 kilómetros del tranque y que se había caído con el terremoto y no por el derrumbe, por lo que no tenían responsabilidad en su muerte. Por no concretar la limpieza, el Cernagiomín los multó con casi 2 millones de pesos, pero excusándose en que la sociedad que recibió la notificación no era la misma que firmaba los contratos, la compañía logró que les revocaran la sanción. Finalmente, la Dirección General de Aguas y el Ministerio de Obras Públicas tuvieron que mandar camiones y máquinas. Le echaron cal al derrumbe para que no se formara ácido cianhídrico, altamente tóxico. Después lo cubrieron con un plástico y cuando deberían haber tapado todo con tierra para que no escurriera material a los esteros, Henry vio con desesperanza que los trabajos se detenían. El recurso de protección que pusimos nosotros para que limpiaran todo esto fue rechazado porque ya no hay peligro inminente para las personas que vivían acá. Pusieron ese plástico ahí, esa geotextil, no geomembrana, pero todo lo que se da acá, todo lo que estamos pisando es puro material del tranque relaves. Y dicen que esto no es una emergencia sanitaria para nadie. La resolución que mandó el Servicio de Salud decía que había que hacer trabajo aquí hasta que se resolviera cualquier problema ambiental que hubiera. Hasta que no estuviera en peligro la salud de ninguna de las personas que transitan o que habitan acá. Y esto está
Miren cómo está. Encuentro que hicieron un trabajo bueno. La verdad es que lo ordenaron bastante. Abrieron los cauces de agua. O sea, esto ya no se va a venir encima de las poblaciones y de toda la comuna de Pencahue, que era la primera emergencia. Eso ya está hecho. Pero ahora está toda la cochina acá. ¿Y está contaminando el agua? Evidentemente, se está contaminando todo el agua. Esta agua fluye por todo el valle, se convierte en el estero de los Puercos y luego llega el estero de Las Palmas. Y después llega el río Maule. Yo no sé si estas cosas se supone que deben quedar así para siempre nomás. Que no hay nada que hacer. O sea, que quedan estas embarradas, estos desastres gigantes y que no se puede hacer nada más. Y que no va a responder nadie, porque es demasiado caro, tanto para los empresarios mineros como para las autoridades, que claro, probablemente el país tiene enormes necesidades, entonces esto puede ser una necesidad de tercera clase. A principios de septiembre, Henry retira en el Instituto de Salud Pública los resultados de los exámenes que se hizo con sus trabajadores. Plomo en sangre, menos de 1. El valor de referencia es de 40. Parece que salimos todos bien. Esta vez las noticias son positivas para Henry, pero los efectos en la salud de los metales pesados, como el plomo, el mercurio y el arsénico, suelen hacerse visibles en el largo plazo. Son todos tóxicos porque se bioacumulan. El principal problema es que ellos se acumulan en distintas partes, incluyendo el cerebro, el hígado, el riñón, los pulmones. En algunos casos se acumulan en las gónadas también y pueden generar efectos genéticos y malformaciones. Pueden generar, por ejemplo, alteraciones en el embarazo, aborto espontáneo. Daniel Moraga ha dedicado los últimos 6 años de su vida a estudiar lo que pasa en la salud de las personas que trabajan o que viven cerca de una mina y sus desechos. Desde la Universidad Católica del Norte ha centrado su investigación en el pueblo de Andacollo, en la precordillera de la Cuarta Región, cerca de La Serena. Un pueblo de apenas 12.000 habitantes que está invadido por relaves abandonados. Hemos encontrado que hay un alto nivel de enfermedades de tipo neurológicas y neuropsicológicas en las personas que están mayormente expuestas a fuentes contaminantes como metales pesados, como mercurio, por ejemplo. ¿Hay mucho mercurio acá en Andacollo? Claro, aquí estamos parados encima de una torta de relave que tiene toneladas de mercurio. Andacollo nació hace más de un siglo como un pueblo de pirquineros. Es famoso por sus 2 catedrales y su Virgen de los Milagros. Y a nadie parece extrañarle que en medio de sus casas, al lado de sus plazas, al frente de las ferias, se levanten estos cerros de desechos mineros. Turbias, les dicen ellos. Tortas de relave como las cataloga el Cernagio Min. 11 depósitos abandonados en el mismo pueblo, según la información oficial que nos entregaron. Residuos que están aquí desde los años 50. Restos de la actividad minera de la época que había que acumular en algún lado, que mientras más cerca, mientras más barato, mejor. Si nadie se oponía, si las autoridades no reclamaban ni los vecinos alegaban, ¿por qué no dejarlas al lado de la calle?
casi todos los habitantes de Andacollo nacieron cuando las tortas ya estaban. Y aunque todavía no se ha logrado dimensionar totalmente el costo que esto ha tenido en su salud, hay estadísticas que son preocupantes, como que en el 2004 su tasa de muerte por enfermedades pulmonares fue el doble que la del resto de los chilenos. En lo que se han concentrado las últimas investigaciones es en los problemas neurológicos de la intoxicación por mercurio. Llama la atención que hay un porcentaje muy alto de niños que tienen problemas con el aprendizaje, el lenguaje, con la motricidad. Con el apoyo de una universidad alemana, Daniel Moraga ha evaluado los efectos de la contaminación por mercurio en los escolares de Andacollo. Esa investigación midió 3 cosas. Midió el nivel de mercurio y cobre en las uñas de los niños. Midió el nivel de inteligencia con el test de Ravens. Y midió el nivel de estado general neuromotor con el test de Largo. ¿Y ahora? Encontramos que había niveles de inteligencia variables, ¿ya? No voy a decir el resultado de eso porque de cierta manera no quiero mencionarlo públicamente. Y en el caso del test neuromotor, quiero decir sí que encontramos comparativamente con los estándares europeos que nosotros tenemos casi un 60% de patología neuromotora. ¿Qué significa eso? Significa que nuestros niños no dan el estándar en el 60% de los casos para la mínimo que se exige como estándar de sanidad, por ejemplo, en Europa. Ahora, las tortas no son la única fuente de mercurio. También lo generan las tronaduras de las grandes minas que hay alrededor de Andacollo y la tostación casera de mineral que hacen los propios pirquineros. Pero las nuevas autoridades comunales decidieron partir por tratar de eliminar las tortas. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un terremoto como el de este año afectara a esta zona? Obviamente que hay riesgos de derrumbe, pero también en caso de lluvias muy fuertes también podrían haber riesgos de aluviones. Y eso nosotros queremos, bueno, llevamos 1 año y medio y con el Consejo Municipal hemos abordado estos temas y queremos buscar alguna solución. Y esa posible solución llegó de la mano de una nueva compañía minera que pedía permiso para operar en Andacollo, la minera Dayton. Muchos de esos relaves hoy en día que fueron procesados con tecnologías de hace más de 50 años pueden ser eventualmente reprocesados o removidos del lugar donde están para generar nuevos terrenos, ¿no verdad?, que construyan casas y a su vez para liberar un problema de que se ven feos dentro de la ciudad. Y a lo mejor el poco valor que de ellos se pueda recuperar a lo menos pague el costo de esa remoción. La idea es trasladar este material en camiones a la planta de la mina y aquí reprocesarlo. Es decir, usar el mismo método que se usa con la roca que se extrae del cerro para recuperar el oro que pueda haber quedado en el pasado. Pero bastó que se supiera de la idea para que empezaran a aparecer los antiguos dueños y le cobraran a la minera Dayton por su contenido. Y no ha sido el único de los problemas que han tenido que enfrentar. Ese relave nosotros lo vamos a sacar, pero hoy día Andacollo está declarado una zona saturada. Por lo tanto, el sacar el relave significa de alguna manera también contaminar. Vamos a levantar polvo, va a haber polvo, y eso evidentemente es un problema. Y ante eso hay que resolverlo. O sea, tenemos que empezar a aplicar a permisos ambientales, ¿ya? Empezar a aplicar que ir a pedir un permiso, ver cómo lo vamos a hacer todo un estudio de cómo se va a hacer, someternos a la CONAMA para que apruebe la manera como queremos hacer eso. Es una cosa que no es fácil. Reprocesar los relaves abandonados es una de las soluciones que incluso las Naciones Unidas promueve como alternativa para liberarnos de estos cerros de basura cancerígena. Pero aunque los altos precios que han alcanzado el oro y el cobre en los últimos años han tentado a las empresas mineras, no es llegar y hacerlo.
De hecho, en Pencahue, esta es una de las explicaciones que se barajan para entender por qué colapsó el tranque que fue construido sobre la casa de Henry Jürgens. No, yo veía al dueño de la mina una semana antes del terremoto, se paseaba acá en helicóptero, estuvo aquí recorriendo, viendo el tranque, viendo los trabajos que se habían hecho en el tranque. Aquí está la zona del derrumbe y aquí está el perfil de quiebre. Esta grabación la hizo un amigo de Henry a los 5 días del derrumbe cuando subieron a ver lo que quedaba del relave. Y todo el material. Y aquí abajo ustedes pueden ver las prospecciones. O sea, sobre un tranque de basura y material tóxico, subieron maquinaria pesada a hacer estos hoyos para poder rescatar unos gramos de mineral. Con videos y fotos documentaron los sondajes realizados por la empresa minera. Hoyos de hasta 13 metros de profundidad que no estaban autorizados. Henry teme que esas perforaciones hayan generado un movimiento del material acuoso dentro del tranque, así como una gelatina que se empieza a bambolear y que con el impulso del terremoto podría haber terminado por desplomarse. Esta es la casa de don Juan Sala, el cuidador del lugar. Son metros de material que podrían haber aplastado esa casa sin ningún problema. Y quedan arriba todavía en el relave material suficiente como para poder causar más daño. La investigación penal está ahora en manos de la Fiscalía de Talca, pero ha sido difícil avanzar por la falta de rigor en los informes del Cernagiomín. En Chile no tenemos ni una sola legislación que se preocupe de los tranques de relave abandonados. Cuando los expertos alemanes le ofrecieron ayuda al Cernagiomín en el 2003, su idea era generar las bases para un proyecto de ley que remediara los pasivos ambientales mineros. Llegaron a hacer varias actividades, seminarios, capacitaciones e incluso imprimieron este manual de evaluación de riesgos que, si el Cernagiomín aplicara en todos los relaves abandonados, permitiría saber exactamente el peligro que representan. Pero poco y nada de esto se concretó, y el proyecto de ley nunca llegó hasta el Congreso. En lo único en que se avanzó fue en una legislación para regular el cierre de las faenas mineras, pero de aquí en adelante, no las que ya están paralizadas o abandonadas. En los últimos 35 años se ha construido en nuestro país una industria de vanguardia mundial en tamaño y calidad, envergadura tecnológica y capital humano de gran nivel. Sin embargo, no cuenta hoy con una legislación que regule el cierre de faenas e instalaciones mineras con el fin de prevenir, minimizar y controlar los riesgos o efectos negativos que se generan, ya sea sobre la salud de las personas, la seguridad de ellas o del medio ambiente con ocasión del cese de sus operaciones. En enero de este año, el Senado aceptó a tramitación este proyecto que, en su espíritu original, obligaría a las mineras a dejar una garantía en dinero por anticipado que asegurara que cuando abandonaran una faena estuviera la plata para cerrarla adecuadamente. ¿Algún señor senador no ha emitido su voto? Terminada la votación, señor presidente. Terminada la votación. Resultado de la votación. Por aprobar en general este proyecto, 27 votos. Ningún voto en contra, ninguna abstención, ningún parejo. Queda aprobado en general el proyecto. Si le parece a la sala, fijamos plazo de indicaciones hasta el día lunes 12 de abril. Aprobado. Pero con el nuevo gobierno el proyecto sufrió modificaciones. Y en agosto, justo una semana antes del derrumbe en la mina San José, un hasta entonces desconocido ministro de Minería, Lorenz Goldborn, llegó hasta la comisión para pedirle a los senadores que rebajaran las exigencias a las mineras. Y desde ese día no se han vuelto a reunir para tratar el proyecto. Con una ley adecuada y una autoridad eficiente, quizás el tranque de relaves de la minera Las Palmas no se hubiera desplomado sobre el terreno de Henry. Y Angélica, Alejandro
María Alejandra e Isabel estarían vivos. Me encantaría que el mismo entusiasmo que se tiene al abrir una mina y todas esas expectativas, que el mismo entusiasmo tuvieran a la hora de cerrar la mina, que le pusiera el mismo entusiasmo a abrir una mina que a cerrarlo. Son dos cosas que deberían ir de la mano. No entusiasmarse por la riqueza y las recaudaciones que va a generar la apertura de una mina, sino que hacerse cargo de lo que va a pasar después de que se acabe el material. Henry Jürgens contrató abogados y se querelló contra quienes resulten responsables. Pero en estos meses, y al conocer lo que pasa en el resto del país, y sobre todo el vacío legal que permite que pase, ha llegado al convencimiento de que el problema va más allá de su caso personal y se ha convertido para él en una causa. Yo me estoy metiendo aquí, estoy peleando con organismos muy grandes, con compañías muy grandes, y es una lucha que alguien tiene que dar. Esto hay que dar pelea, cueste lo que cueste, porque así podemos empezar a hacer un mejor país. Si nos creemos un país moderno, deberíamos tratar de empezar a actuar como un país moderno, antes de vendernos como un país moderno. Este tipo de cosas no hay que verlas, probablemente es caro, pero prioricemos. O sea, tanto que se habla de los impuestos a la minería, que es un gran tema, hablemos de los pasivos mineros, diseminados irresponsablemente. Esto es sacar e irse para la casa. Son bombas de tiempo diseminadas, son trampas.